Buenos días, bienvenidos a Serenity Markets, ahora integrada en Zona Value. Les habla Juan Esteban este martes 22 de febrero del año 2022. Son las 14:51 cuando empiezo a grabar y hoy tenemos un mercado en el que obviamente tenemos que destacar o tenemos una apertura marcada por las noticias que conocíamos ayer del reconocimiento por parte de Rusia de las regiones separatistas de Ucrania. Veíamos también ayer por la noche con el mercado cerrado en Estados Unidos. Recordad que ayer fue el Día de los Presidentes y ayer no tuvimos sesión americana, ni por eso no hubo vídeo de apertura y de cierre. Y luego, tras conocer esa declaración de Putin, la parte que reconocía a las regiones separatistas, empezamos a conocer noticias de las sanciones que van a poner económicas tanto la Unión Europea como Estados Unidos. Ayer los futuros, por la noche, vimos caídas muy importantes, caídas en torno a un 4% en los futuros en el DAX, por ejemplo, quizá el que tuvo unas caídas más prolongadas o más fuertes. Vimos también caídas, hemos estado viendo caídas también en Estados Unidos, pero todas esas caídas parecen que ahora se están diluyendo. Una parte también, ahora lo veremos en los gráficos, porque han tocado quizá en algunos mínimos, pero estamos en un mercado, a mi parecer, en el que, como ya os he ido comentando en vídeos anteriores, tanto la semana pasada como la anterior, tenemos un mercado muy impulsado por los titulares en este momento y eso, lógicamente, afectará de una manera constante a la forma que tiene el sentimiento de mercado intradía, porque ya hemos visto en sesiones anteriores también, como digo, cómo el mercado ha abierto de una manera positiva, ha cerrado negativo e incluso lo contrario. Tengamos también en cuenta que este último movimiento que ha hecho Rusia, yo creo que en parte ya estaba descontado en los precios, pero ahora estamos en un punto de inflexión. Yo creo que si las tropas de Rusia finalmente cruzan la frontera, porque también tengamos en cuenta que parte de las sanciones económicas que han puesto no son todo el paquete. Por lo menos dijeron ayer que no era todo el paquete de sanciones que tenían preparado para Rusia. Con lo cual, estaríamos ahora en un estadio inicial o en un estadio que más o menos se preveía o puede estar dentro de lo esperable. Pero si ese conflicto avanza y ese conflicto vemos que ya tiene una repercusión mucho más grande, vemos tropas de Rusia cruzando la frontera, entonces sí que creo que los mercados tienen o pueden asimilar un sentimiento mucho más negativo y lógicamente ese sentimiento negativo lo vamos a ver reflejado en las cotizaciones. Pero si nos vamos a los índices, y nos vamos, por ejemplo, vamos a empezar por los futuros americanos, o bueno, si vemos un poquito la evolución, aunque ya habréis visto la apertura con José Luis esta mañana, tenemos, por ejemplo, el CAC que se ha dado la vuelta. Si os fijáis en esta vela de apertura, hemos tenido una recuperación bastante importante desde los mínimos de apertura de esta mañana. Tanto en el CAC 40, que ahora mismo está plano, como en el DAX, que como os decía, ayer en los futuros estaba cayendo más de un 4% en un momento determinado, en el momento de mayor auge de las sesiones. Tenemos al Eurostock cayendo un 0,005 y el IBEX 35 en positivo con un 0,07. Bien. Si nos vamos a los futuros americanos, vemos, por ejemplo, que el Nasdaq está dejándose un 0,41. Si vamos al gráfico, vemos que esa caída también ha sido una recuperación. Vamos a acercarnos un poquito más. Vemos una recuperación también importante desde ese gap de apertura que tuvimos en el cierre y vemos también esa repercusión, cómo ahora está repercutiendo en la cotización de una manera más favorable y está diluyendo en cierta medida las caídas que estaban teniendo esta mañana, unas caídas muchísimo más prolongadas desde el cierre, repito, del viernes, porque el viernes, como os estoy diciendo, ayer no hubo mercado porque era el Día de los Presidentes. Si nos vamos también al S&P 500, tenemos con caídas del 0,13%, y en el Dow Jones tenemos una caída del 0,35%. Pero ¿qué es lo que os decía anteriormente que quería mostraros en los gráficos? Mirad, si nos fijamos en el caso del Nasdaq, la apertura estimada es en torno a los 13.934. Pero si vemos el gráfico del cierre de la última sesión, el soporte, si recordáis ya comentábamos, creo que fue el viernes. Sí, el vídeo del cierre del viernes. Comentaba que si algo positivo nos podía dejar
la evolución que habían tenido, la volatilidad que habían tenido los mercados en estas últimas jornadas, era que nos podía marcar... Un momentito, no, estoy aquí. Quería irme de 30 minutos. 30 minutos. Es que nos podía estar marcando quizá cuál es el rango de volatilidad que podían tener los índices en esta situación tan volátil, en esta situación de esta tensión geopolítica. Y marcamos, o comenté, una línea de resistencia y una línea de soporte. Bien, esa línea de soporte parece que está funcionando. Sí que es cierto que la ha perdido en varias ocasiones, pero nos sirve como una referencia más o menos clara. Tengamos en cuenta también lo que os he dicho al principio. Ahora el mercado va a golpe de noticia, lo mismo que llevamos comentando desde hace un par de semanas. El mercado va muy a golpe de noticias. Pero tener una referencia más o menos clara de cuáles son los niveles aproximados en los que se puede mover, pues puede ser de gran ayuda a la hora de la operativa. También recordad que justamente comentábamos el viernes en el vídeo de la apertura y el vídeo del cierre que la fecha máxima para terminar las maniobras militares en Bielorrusia era el domingo y que ahí podríamos ver quizá un desencadenante. Bueno, pues parece, por desgracia, que efectivamente ha sido así. En el caso del S&P 500, cerró el viernes en 4.348. Tenemos ahora una apertura, como digo, prácticamente plana, con lo cual nos podemos fijar también bastante en el gráfico. Aquí volvemos a comentar exactamente lo mismo. Nos marcaba un soporte y una resistencia que podíamos más o menos tomar como referencia. Digo más o menos lo mismo que he comentado anteriormente. Entonces podíamos tener unas referencias más o menos claras y parece que ese soporte está funcionando también a la apertura de los futuros. Y en el caso del Dow Jones, pues más o menos lo mismo. Teníamos el cierre del viernes con 0,68, cerramos en 34.079 y los futuros ahora anticipan una apertura en 33.905, un 0,30%. Con lo cual, ese soporte podría funcionar también como referencia y tendríamos un mercado que más o menos se cumplía lo que se estaba diciendo, que nos va marcando unas señales de por dónde puede ir la volatilidad en un caso en el que el mercado, como digo, puede haber descontado ya esta situación. Por eso estamos viendo unas caídas menores de las que se esperaban con los futuros. Por otra parte, la parte de las materias primas, hemos conocido hace una horita y poco, que el canciller alemán ha detenido la certificación del gasoducto Nord Stream 2, diseñado para llevar el gas ruso a Alemania desde Rusia. Una medida que era considerada como quizá la más dura que podría poner Europa a Moscú. Por la otra parte, el ministro de Energía ruso ha dicho que Europa no podrá reemplazar los grandes volúmenes de gas natural ruso con gas natural licuado de diferentes países. Y también ha dicho que bienvenidos a la era en que Europa pagará el gas a 2.000 euros. Bueno, eso no lo sé, pero lo que es cierto es cómo está influyendo esto en las cotizaciones de las materias primas del gas y del petróleo. 97,42 tenemos ahora mismo el barril de petróleo. Bien, el petróleo ocurre exactamente igual que puede ocurrir con el tema del gas. ¿Qué ocurre aquí? Aquí tenemos dos cuestiones importantes. Primera es que el suministro que viene de Rusia es un gran suministrador tanto de petróleo como de gas. Entonces, ese suministro puede verse reducido. Es lo que se espera. El gas ya lo tenemos claro que no va a entrar por el gasoducto Nord Stream 2. Y lógicamente, por una parte tenemos la reducción de suministro y por otra tenemos el aumento de uso de ese suministro, lo que está llevando a niveles del petróleo muy cerca de los $100, que si las cosas no varían podríamos ver en muy corto plazo de tiempo e incluso superar esos máximos que vimos ayer que vimos esta mañana, en torno de 99 y acercarnos muchísimo más a los $100 por barril. Incluso hace un par de semanas varias casas de análisis estimaban el precio de barril en torno a los $120 si ese conflicto armado finalmente se desarrollaba. Por otra parte, tenemos el precio del oro. El oro como valor refugio también ha estado... Mirad, vamos al gráfico. Si nos vemos aquí, el punto más álgido que ha tenido esta jornada ha estado por encima de los $1.900.
ha retrocedido un poquito por debajo, ya que pues, esas acciones que han reducido sus pérdidas, a pesar de las escaladas, como decíamos, de Ucrania, también han llevado a reducir ese máximo de 9 meses que estaba en los 1913, 2914, porque parte de los inversores, como digo al principio, pueden haber descontado esa situación de Rusia con Ucrania y esa rotación que se había hecho inicialmente de activos de renta variable hacia valores refugio puede que esté retrocediendo en algunos casos y en algunos puntos. Pero volvemos a ver esa evolución ascendente del precio del petróleo que va muy ligada tanto a los precios de las materias primas, en este caso el Brent y el precio del gas, como a la descorrelación que tienen con los activos de renta variable. Por otra parte, tenemos en la parte de las criptomonedas el Bitcoin con subidas de un 2,17%. Volvemos a esa senda bajista que quizá es posible que la pudiera rebasar superando los niveles de los 38.220, pero mientras tanto podemos ver aquí una línea bajista, una tendencia bajista bastante clara. Y en el caso del Ethereum, prácticamente lo mismo, pero en este caso con menores subidas en este momento de un 1,59. La única diferencia, bueno, que aquí en lugar de ver una tendencia bajista bastante más clara, podemos ver quizá una leve recuperación o un tono alcista al corto plazo durante la sesión de hoy. Bueno, pues nada, esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Pasad buena sesión y esto, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.